Hola a todos, ¿cómo están? Les voy a contar en este video por qué el ministro de Economía, Martín Guzmán, decidió y embarcó a todo el gobierno en el objetivo de tratar de frenar los dólares alternativos y achicar la brecha cambiaria, es decir, la diferencia entre los dólares contados con liquidación, el dólar bolsa y el dólar blue, respecto al dólar oficial. Hay luces rojas en todo el tablero de control del Ministerio de Economía, pero hay una variable, un dato que asustó mucho al gobierno y por eso tomaron la decisión de tratar de bajar, como ha ocurrido en los últimos días, a cualquier costo, con algunos instrumentos que son muy controvertidos y que seguramente pueden generar más problemas a futuro si no se recupera la confianza. Pero ¿por qué decidieron que hay que tratar de achicar la brecha cambiaria, hay que tratar de evitar de que la brecha cambiaria se mantenga en los niveles que había alcanzado en las últimas semanas? Antes de comenzar, les recuerdo que se suscriban al canal Plan M y activen la campanita de notificaciones para recibir las alertas de los videos que subimos todas las semanas. También pueden consultar en mi página web planm.com.ar o ingresan directamente por maximontenegro.com todos los informes que subimos ahí con detalles de estadísticas y gráficos. Y si quieren comunicarse conmigo lo pueden hacer a mi Instagram @maximontenegrooficial. Ahora sí, comencemos. Hay distintos indicadores que en las últimas semanas venían haciendo sonar todas las alarmas en el tablero de control del Ministerio de Economía. El indicador que hay que seguir más de cerca, y lo venimos contando, es la venta de reservas del Banco Central para tratar de evitar la devaluación del tipo de cambio oficial. Nosotros contamos que la estrategia del ministro Guzmán es evitar a toda costa una nueva devaluación del tipo de cambio oficial, es decir, un salto cambiario de ese dólar de alrededor de 80 pesos, que está controlado por el cepo y que el Banco Central defiende vendiendo dólares diariamente, porque considera que en este escenario, con una gran emisión monetaria dando vuelta, el déficit fiscal todavía muy grande causado por la pandemia, el derrumbe de la recaudación y la disparada del gasto COVID, y todas las expectativas desatadas, es decir, la incertidumbre total que se manifiesta en el termómetro de los dólares alternativos, es decir, del dólar blue, del contado con liquidación y del dólar bolsa. Bueno, en ese escenario, convalidar una devaluación del tipo de cambio oficial puede significar un pasaje a una aceleración inflacionaria imparable. Es decir, Argentina puede ir a otra crisis, no solamente cambiaria, sino de altísima inflación. Y eso generaría todavía más problemas para tratar de controlar o estabilizar la economía. Teniendo en cuenta eso, nosotros venimos contando que el Banco Central sigue vendiendo dólares en el mercado cambiario diariamente para evitar que el dólar oficial suba más rápidamente. Es decir, está usando el dólar oficial como ancla de todas las variables nominales de la economía, fundamentalmente como ancla de la inflación. Los datos de venta de reservas siguen siendo muy preocupantes porque el Banco Central, aún con super cepo, es decir, con el cepo que se aplicó a mediados de septiembre y que nosotros dijimos generó todavía más crisis, mayor desconfianza, pero aún con ese super cepo y en las últimas semanas con restricciones para la venta de dólares a los importadores, lleva vendidos hasta el 23 de octubre pasado, que son los últimos datos oficiales, en apenas un mes, más de 1.440 millones de dólares. Y en octubre, también cuando se reforzaron los controles cambiarios, no solamente para que casi nadie pueda comprar los 200 dólares, sino también fundamentalmente para retasear mucho el pago de importaciones, el Banco Central lleva vendidos hasta la semana pasada más de 800 millones de dólares a un ritmo de 57 millones de dólares diarios. Esa es una primera señal de alarma que obviamente preocupa, porque, lo vamos a explicar en otro video, se ha achicado muchísimo el poder de fuego del Banco Central, cada vez le quedan menos reservas disponibles, menos dólares, y eso acrecienta la expectativa de una devaluación desordenada. Hay un segundo dato que también preocupa mucho, y lo venimos contando, que es lo que está pasando con los depósitos en dólares, que efectivamente estaban estabilizados hasta que se aplicó el supercepo, y desde que se aplicó el supercepo, de nuevo los depósitos en dólares están saliendo rápidamente los bancos. Es decir, la gente se asustó cuando se dispararon las brechas cambiarias y está yendo a buscar los dólares a los bancos para llevárselos al colchón o a la caja de seguridad, y eso genera
una corrida cambiaria que también mete más presión en el escenario de crisis. De hecho, entre mediados de septiembre y los datos que tenemos al 26 de octubre, son los últimos datos oficiales, se fueron del sistema financiero más de 2.560 millones de dólares de depósitos, una caída de casi 15% de los depósitos en dólares a razón de 80 millones de dólares diarios. Por eso hay una caída tan acelerada de las reservas, no solamente porque el Banco Central está vendiendo diariamente durante octubre en promedio alrededor de 57 millones de dólares diarios para evitar una devaluación, sino porque a su vez se van unos 80 millones de dólares diarios de depósitos en dólares a los colchones o a las cajas de seguridad, y como ustedes saben, parte de esos depósitos en dólares están contabilizados como reservas en el Banco Central. Entonces hay una especie de doble Nelson que impacta fuertemente sobre las reservas totales del Banco Central, aunque lo relevante, insistimos, es ver qué pasa con las reservas líquidas, con las reservas netas, y por eso lo más preocupante es la venta diaria de dólares del Banco Central para evitar una devaluación. Sin embargo, estos no son los datos que alarmaron al Ministerio de Economía y llevaron a tomar medidas muy drásticas en los últimos días para tratar de frenar los dólares alternativos y empezar a achicar la brecha cambiaria, es decir, tratar de bajar esos dólares alternativos para que no se instalaran, como había ocurrido en las últimas semanas, bien por arriba del 100% respecto al dólar oficial. Nosotros contamos que había 3 señales de alarma evidentes con una brecha cambiaria superior al 120 o al 130%. La primera era lo que estaba pasando con el superávit comercial, es decir, semejante brecha cambiaria que dispara las expectativas de devaluación, genera un freno de la oferta de dólares por parte de los exportadores y a su vez una aceleración muy grande de la compra de dólares por parte de los importadores, que son los únicos que pueden acceder al dólar de 80 pesos. En septiembre, el mes pasado, ya afectó el balance comercial, es decir, los exportadores están frenando sus exportaciones, sus ventas al exterior, los importadores lo están acelerando. En septiembre, pese a que esta economía está derrumbada, aumentaron por primera vez 3% las importaciones y fue la máxima caída de exportaciones en lo que va del año, cayeron más de 18%. Entonces, primera señal de alarma, semejante brecha cambiaria, si vos no tratás de cerrarla, estaba bombardeando el superávit comercial, que es la única pata fuerte que todavía tiene la economía argentina. El superávit comercial, de ser de 1.500 millones de dólares mensuales, en septiembre cayó prácticamente casi un 70% y fue poco más de 500 millones de dólares. La segunda señal de alarma claramente es lo que está pasando con remarcaciones preventivas de precios, de retención de stocks, de faltantes en algunos sectores que son muy dependientes de las importaciones, ya sea por la compra de insumos o de productos importados. Nadie quiere vender lo que tiene componente de dólar 80 pesos a los precios fijados previamente. Hay mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el dólar al cual van a tener que acceder cuando tengan que renovar los stocks, y como siempre ocurre en estos casos, empieza a haber faltantes en algunos productos claves o insumos importados o remarcaciones preventivas importantes, electrodomésticos, electrónica, ha pasado en el caso de autos, y también de algunos insumos de uso difundido claves para la construcción o para el sector de alimentos. Pero la tercera alarma de la mega brecha cambiaria, lo que decidió al Ministerio de Economía a tomar una política muy agresiva para tratar de bombardear la brecha, de tratar de bajar los dólares alternativos, fue la tercera variable de alerta en el tablero de control, que es lo que está pasando con los plazos fijos en pesos. Lo que sucedió es que en las últimas semanas, durante octubre, empezó a verse una caída de los plazos fijos en pesos. Empezaron a correr al dólar, sobre todo plazos fijos mayoristas, que no se renovaban en el sistema bancario y corrían al dólar a través del contado con liquidación o al dólar bolsa, y eso es lo que impulsaba la brecha cambiaria. ¿Y por qué esta variable asustó mucho al Ministerio de Economía? Ha habido discusiones fuertes, incluso dentro del gobierno, de la necesidad de subir las tasas de interés en pesos para los depósitos a plazo fijo.
El Banco Central sigue con la política de ir muy lentamente con la suba de tasa de interés. Hay quienes creen en el gobierno que esto tiene que ser mucho más agresivo por el peligro de que se desate una corrida abierta de los depósitos en plazo fijo, de los depósitos en pesos, a los dólares alternativos, y en el caso de los depósitos minoristas, los depósitos más pequeños, que vayan, retiren los usuarios, los clientes de los bancos, sus pesos y vayan a correr al dólar blue. Si eso sucede, se vuelve una situación incontrolable y de espiralización de crisis, porque hay en la Argentina, escuchen este dato, 1,9 billones de depósitos a plazo fijo en pesos. Si esos depósitos empiezan a correr al dólar, se genera una corrida incontenible y una disparada de la brecha cambiaria mucho mayor a la que vimos en las últimas semanas. Para que tengan una idea, al dólar blue eso serían alrededor de 9.000, 10.000 millones de dólares. Es imposible anclar las expectativas o tratar de evitar una crisis si te empiezan a correr los depósitos a plazo fijo en pesos. La caída que hemos visto en octubre ha sido por ahora una caída pequeña, una caída del 1,3% del total de depósitos a plazo fijo. Estamos hablando de poco más de 25.000 millones de pesos, pero atención que esos depósitos tienen una tasa de renovación mensual de 2,7%, es decir, evidentemente está habiendo desarme de depósitos a plazo fijo. No se renuevan, porque si no estarían creciendo por lo menos 2,7% mensual, y encima están cayendo fuertemente respecto a la inflación, es decir, cayendo fuertemente en términos reales. Evidentemente, empieza a haber un movimiento de depositantes que ya no consideran que sea rentable mantener el depósito a plazo fijo en el banco y empiezan a correr al dólar. Eso es lo que ha generado tantas alarmas en el Ministerio de Economía y por eso salieron en los últimos días a bombardear la brecha cambiaria, es decir, a tratar de frenar a cualquier costo los dólares alternativos, no solamente el dólar blue, que hay muy poca capacidad de intervención oficial en ese mercado ilegal y es un mercado chiquito, sino fundamentalmente utilizar distintos instrumentos para, pese a los costos de esos instrumentos de corto plazo, bajar el contado con liquidación y el dólar bolsa. Esta semana el ministro de Economía pasó una primera prueba en esa estrategia muy agresiva para tratar de bajar los dólares alternativos y achicar la brecha cambiaria. El ministro Guzmán lo que hizo fue emitir 5 bonos en pesos para tratar de darle a inversores individuales, fondos de inversión, empresas que tienen ahorros en pesos en el sistema bancario, plazos fijos, o tenían bonos en pesos que vencían en estos días y con esos pesos podían correr a los dólares alternativos en blanco, darles opciones para que en vez de ir a comprar dólares en contado con liquidación o en el dólar bolsa, compren esos bonos en pesos. De hecho, a través de la emisión de esos 5 bonos, el ministro de Economía consiguió financiamiento por 255.000 millones de pesos cuando vencían esta semana alrededor de 108.000 millones de pesos. Es decir, que no solamente consiguió refinanciar el vencimiento de esos bonos en pesos, que si no tendría que haberlos pagado con emisión monetaria y esos pesos hubieran ido a correr a los dólares alternativos, sino que consiguió financiamiento extra para financiar al Tesoro. Es decir, cuanto más financiamiento se consiga en el mercado de deuda, menos emisión le pide el Tesoro al Banco Central. El otro dato que mostraron desde el Ministerio de Economía es que efectivamente en octubre el Tesoro emitió bonos en pesos por 420.000 millones de pesos y de esa manera no solamente cubrió los vencimientos de deuda en pesos que tenía este mes, sino que consiguió financiamiento neto sobre los vencimientos por 250.000 millones de pesos. Y de esa manera Guzmán quiere enviar la señal de que no va a usar solamente la maquinita de imprimir pesos del Banco Central para financiar el déficit fiscal, el déficit del Tesoro, sino que va crecientemente, en la medida de lo posible, a emitir bonos en pesos para financiarse en el mercado de capitales y a su vez darle una opción a aquellos que están en pesos y que eventualmente con esos pesos buscan refugiarse en el dólar.
De hecho, también envió la señal el gobierno de que quiere transitar lentamente en un sendero de reducción del déficit fiscal y de reducción de la emisión de pesos. No solamente porque parte del financiamiento lo va a conseguir en el mercado de deuda, en el mercado de capitales, sino también porque se va a ir achicando el déficit fiscal a medida que la economía vaya recuperando recaudación saliendo de la pandemia y además a medida que se vaya recortando el gasto COVID. Hay una discusión muy fuerte dentro del gobierno para eliminar definitivamente el IFE. Se va a pagar una última cuota que están discutiendo si es en diciembre, pero después se elimina el IFE y ya hay recortes, esto se discute día a día en el equipo económico, adicionales sobre el ATP que se va a sostener hasta fin de año, pero después el gobierno también quiere eliminarlo para el año próximo. La señal que envió Guzmán también, no porque sea relevante en términos de los números, pero sí de la dirección, es que con este financiamiento extra va a cancelar en octubre 100.000 millones de pesos de la montaña de pesos que le pidió en el año al Banco Central. De hecho, nosotros contamos que el Banco Central le emitió, ahí tienen los números mes por mes, más de 1,7 billones de pesos de emisión monetaria, de impresión de pesos para financiar el déficit fiscal, y ahora Guzmán por primera vez en octubre está mostrando que el Tesoro, que consigue financiarse emitiendo bonos, le devuelve por lo menos unos 100.000 millones de pesos de lo que hasta ahora le había prestado o lo había asistido el Banco Central en lo que va del año. Con esta estrategia agresiva de corto plazo de atacar la brecha cambiaria, el gobierno ha conseguido esta semana no solamente que la brecha con los dólares alternativos no se siga ampliando, sino bajar de manera importante el contado con liquidación y el dólar bolsa. Recordemos que el dólar contado con liquidación en un momento había superado los 180 pesos, el dólar MEP o bolsa estaba en el orden de los 170 pesos. En los últimos días ha logrado bajar sensiblemente esos dólares alternativos y a su vez, ha también bajado o le ha marcado un límite a la suba al dólar blue. Pero lo más relevante que quiero contarles para concluir es que todos estos instrumentos que está utilizando el gobierno son instrumentos que tienen un alto costo y que también son muy riesgosos si efectivamente no se logra recrear en última instancia la confianza y mostrar un sendero de fondo de convergencia del déficit fiscal, de reducción de la emisión monetaria y de expansión de las exportaciones y de crecimiento en el mediano plazo. Es decir, si Argentina no logra pasar el puente a un acuerdo con el Fondo Monetario, un programa fiscal consistente de reducción de la emisión y a su vez de recuperación de la actividad económica, todo esto que se está haciendo en el corto plazo para tratar de frenar la brecha cambiaria, de reducir los dólares alternativos, que es muy importante para que no se desbande la crisis y no se espiralice en pocas semanas, tiene un costo muy elevado y también tiene sus riesgos. Fíjense, los bonos que se están emitiendo en pesos, la mayor parte de ese financiamiento se está consiguiendo con bonos en pesos dólar link, es decir, bonos atados al tipo de cambio oficial. Guzmán está enviando la señal a los inversores, a las empresas, inversores tanto locales como extranjeros que estaban en pesos en el sistema financiero local, que si no le creen a él, que no va a devaluar, que compren uno de estos bonos, porque si efectivamente sube el tipo de cambio oficial van a ganar mucha plata. Pero este es un mecanismo de alto riesgo porque efectivamente vos estás dando una especie de seguro de cambio. Si finalmente el gobierno no logra recrear las expectativas y termina una devaluación, se puede espiralizar mucho la crisis porque estás emitiendo bonos en pesos que vas a tener que pagar atados al tipo de cambio oficial. Si hay una devaluación vas a tener que emitir mucho más pesos para pagar esos bonos a los inversores. El segundo instrumento que va a lanzar en noviembre el Ministerio de Economía es directamente un bono en dólares por 750 millones de dólares. Esto es en un acuerdo con fondos de inversión extranjeros muy grandes como PIMCO o BlackRock, que estaban operando en la Argentina y se habían quedado con bonos en pesos en el sistema financiero
y están urgentemente queriendo salir de la Argentina, pero cada vez que compran dólares en el contado con liquidación, presionan muy fuertemente la brecha cambiaria. Bueno, finalmente llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Economía que les va a emitir un bono en dólares por 750 millones de dólares, o un menú de bonos en dólares, para que en vez de comprar dólares hoy en el contado con liquidación, compren estos bonos que después pueden comercializar en el mercado secundario. Pero atención, que esto tiene un costo también muy elevado para el Estado argentino, porque estás emitiendo deuda, emitiendo bonos, cuando esos bonos están rindiendo 16-17% anual en dólares. Es decir, cuando esos bonos están en un valor muy depreciado, nuevamente casi a precios de default, son los nuevos bonos que emitiste después del canje. Estar dándole esos bonos a acreedores privados nuevamente es un termómetro de la desesperación que hay en el gobierno para que no te corran en el corto plazo a los dólares alternativos y te disparen todavía más la brecha cambiaria. Y finalmente, el tercer instrumento o parche de corto plazo que está utilizando el gobierno es la venta de bonos en dólares del Banco Central, en cartera del Banco Central y del ANSES, para controlar el contado con liquidación. Y esto de nuevo también es muy riesgoso si finalmente no te sale bien el plan integral, no lográs recrear las expectativas y evitar una devaluación. ¿Por qué? Porque el gobierno está canjeando deuda que había intrasector público, es decir, bonos del Tesoro que tienen el Banco Central y la ANSES, por deuda con el sector privado. Estás aumentando el endeudamiento en dólares con el sector privado. Al venderlos en el mercado, esos bonos pasan a manos de acreedores privados y estás vendiendo esos bonos a un precio muy barato. Es decir, estás vendiendo esos bonos cuando están derrumbados en su cotización y están disparando el riesgo país. Es decir, de nuevo, es otro termómetro de la desesperación que hay en el gobierno, en el ministro Martín Guzmán, y en la idea de que hoy hay que tratar de cerrar la brecha cambiaria, la idea de que hoy hay que tratar de achicar la brecha cambiaria a cualquier costo, porque con una brecha cambiaria que se sigue ampliando es inexorable el camino de la devaluación y una crisis inflacionaria muchísimo mayor. Espero que les haya gustado este video para entender un poco más qué está pasando en la coyuntura económica de la Argentina, y como siempre les recuerdo que se suscriban a Plan M y activen la campanita de notificaciones para recibir las alertas de los videos que subimos todas las semanas. Chau, pásenla bien.